peleaste mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Se rinde a ti, mi alma en calma está. Tu mano allí me esperará, enfriando sobre el mar. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Eres más fuerte que todo lo... Oh. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. La tempestad se rinde a ti, mi alma en calma está. ¿Me confirmas? Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Es una mañana en la que hemos venido a poder aprender de la palabra de nuestro Señor y requerimos que dispongamos nuestro corazón para poder aprender de lo que Él tiene para nosotros. Así es que vamos a estar viendo y estudiando y complementando lo que hemos estado revisando durante varias semanas y que hemos venido aprendiendo todos. Así es que vamos a repasar algunos de esos conceptos rápidamente y luego vamos a empezar con el tema como tal de la mañana de hoy, que tiene que ver con la santidad. Entonces nos preparamos. Hemos estado hablando de varios temas que son importantes y son relevantes. El primero que hablamos hace 4 semanas tenía que ver con el arrepentimiento y lo vimos como un paso número 1 antes de poder entender el tema que tiene que ver con la justificación y el pecado. Es primero entenderme como pecador y poder tener una actitud humilde para poder decir soy un pecador, arrepentirme de lo que estoy haciendo y entonces cambiar completamente de actitud. Ese era el primer paso. El segundo paso que vimos tenía que ver con la justificación. Entonces, ya lo tengo, Rey. Dale. Ok. Ya casi. Bien, entonces ya ahora la transmisión lo está mirando bien. El segundo paso tenía que ver con la justificación
Y en el caso de la justificación vimos lo importante que era que viniera alguien como Jesús, que se pusiera enfrente de nosotros y que por nuestra fe en Jesús fuéramos justificados delante del Padre, por nuestro pecado. Luego el tercero, vimos la gracia, donde lo que aprendimos con respecto a la gracia tenía mucho que ver con que no era un tema de méritos, no era un tema de que yo hago muchas cosas para ganar algo, sino que era un regalo de Dios. O sea, porque de todas maneras nadie podía ser digno para merecer ese regalo, y entonces Dios nos lo regaló y fue su forma de hacerlo. La semana pasada se vio mucho acerca del tema de la salvación y entonces estuvimos viendo los aspectos relacionados a la salvación como algo interesante, en el sentido de que a veces mucho vemos la salvación como algo que está allá en algún lugar en el futuro y que algo va a pasar, y aprendimos un poco de que realmente el camino de la salvación es un camino que empieza en el hoy y en el ahora, ¿verdad? Y es esa forma de poder aceptar esa salvación que Dios nos da a través de la fe en Jesús, es algo que podemos lograr vivir en el hoy también, y ir viviendo esa experiencia. Hoy vamos a ver algo que tiene mucho más que ver con ese día a día, y tiene que ver con la santificación. La santificación es algo que más bien tiene que ver con cómo nosotros nos sentimos y somos en función de nuestra fe. Y vamos a irlo desgranando un poco para entender qué es eso. ¿Qué es santidad? ¿Cómo puedo yo decir que alguien es santo o no es santo? ¿Deberíamos ser santos o quiénes son los santos? Eso es lo que vamos a aprender hoy, un poco con la intención de que podamos ver qué es eso. Entonces vamos primero a ver algunos conceptos que tienen que ver con la santidad como tal. La palabra santo como tal proviene de un griego que se llama agios, y eso significa separado. O sea, está separado para. Tiene algunas connotaciones interesantes. Agios significa separado, y hay uno que se llama agiazo, que más bien se interpreta como convertir algo en algo separado o consagrado. Entonces son dos conceptos que son importantes, y vamos a ver cuál es el antónimo de eso, ¿verdad? O sea, que es exactamente lo contrario de eso. Es un concepto que se llama koinos, que tiene que ver con lo que es común, lo que es normal, común y corriente. Tiene varias connotaciones. Ese koinos tiene la connotación de lo que es común, se le atribuye a lo que es no santificado, por ejemplo, a lo que es profano o a lo que es inmundo. Entonces vean que tenemos dos cosas: lo que tiene que ver con lo que es separado o ha sido consagrado para, que es el concepto de agiazo, que es santo, y el concepto de todo lo contrario, que es lo que es común, lo que es corriente, lo que no es santo, lo que es profano, que es el concepto que tiene que ver con koinos. Esas cosas las vamos a tomar para poder tratar de entender entonces qué es y cómo nos ubicamos en términos de la santidad, si lo hacemos nosotros solamente o qué es lo que sucede dentro de nosotros. Cuando hablamos del término santo, es normal como pensar en algo como muy volado, ¿verdad? Que está allá arriba. Entonces nos vienen a la mente los santos, ¿verdad? Que tradicionalmente la Iglesia Católica enfatiza mucho, y esos deben ser gente inmaculada, ¿verdad? Gente que seguro, ¿verdad?, era sin tacha y entonces se convirtieron en santos. Pero el concepto de santo es bastante diferente a ese concepto que tenemos. Si bien es cierto, está guardado para cosas que son especiales, y ahora vamos a ver por qué, y identificar que somos especiales realmente, es algo que no es como algo que está inalcanzable para personas perfectas o cuasi perfectas, sino que es algo que ha sido reservado buscando una actitud del cristiano en búsqueda de su Dios. En el Antiguo Testamento habían varios elementos que nos daban alguna conceptualización de lo que es santo. Entre eso, y muy importante, se veía en el tabernáculo. Por ejemplo, el tabernáculo era el lugar que se construyó con las instrucciones que Dios dio para que así fuese, y tenía diferentes lugares, ¿verdad?
Entonces tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. Entonces, ¿cómo entendemos eso en función de este concepto de santificación que estamos viendo? Cada una de las cosas tenía un propósito. Entonces, ese propósito que tenía cada una de las cosas se hacía en el momento de la liturgia. Entonces, por ejemplo, cuando había que sacrificar un cordero, pues había un lugar reservado en el atrio para poder hacer eso. En el lugar santo habían varios elementos que se consideraban elementos santos, y voy a mencionar algunos de ellos. En el lugar santo estaba la menorá. ¿Quién sabe qué es la menorá? La menorá era el candelabro. ¿Han visto los candelabros? Lo usan mucho los judíos. Es un símbolo muy, muy relevante que tiene 7 candelas, ¿verdad? Y es así como... Estaba la menorá, que era un candelabro de oro. Estaba una mesa que era para los panes, donde habían 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Y estaba el altar del incienso, ¿verdad? Donde venía el sacerdote y entonces ahí pues quemaba el incienso. Luego estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Que era el santo y lo que llamaban el lugar santísimo. Una cortina los dividía y ese lugar santísimo tenía el arca de la alianza, ¿verdad? Que era básicamente era lo más importante que estaba en el lugar santísimo, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y una vasija de oro que tenía maná. Eso era lo que tenía. Esos utensilios, y a eso, por eso quiero utilizar el ejemplo, esos utensilios se consideraban santos. ¿Por qué se consideraban esos utensilios, cosas físicas santas? Porque estaban separadas para un propósito particular de la liturgia hacia Jehová. O sea que la menorá, el altar del incienso, la tabla de los panes estaba separado para ese propósito. ¿Quiénes llegaban ahí? Podían llevar, dependiendo del tipo de sacerdote, podía llegar a un punto, ¿verdad? Por ejemplo, al lugar santísimo solo podía llegar el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. Al lugar santo llegaba el sumo sacerdote también. Y en el atrio sí podían haber otros sacerdotes. De la tribu de Leví, que eran los que eran sacerdotes, pues eran los que hacían parte de la liturgia. ¿Por qué el altar donde se hacían los sacrificios es santo? Porque solamente se utilizaba para ese propósito, estaba separado para ese propósito de honrar a Jehová a través de esos sacrificios. No podían los hijos de Aarón agarrar entonces y llevarse, ¿verdad? Para hacer una carne asada, ¿verdad? Llevarse el altar de los sacrificios para ir a hacer una carne asada con los amigos. No podían, porque ese artículo estaba separado para el propósito de honrar a Dios con los sacrificios, solamente. Ese es el concepto de santo: separado para, consagrado para, utilizado para el servicio de Dios. Por eso el ejemplo del tabernáculo me pareció interesante en el sentido de que podemos identificar esas cosas. ¿Ustedes creen que en este lugar hay cosas santas? Artículos santos. En este lugar, nosotros aquí en esta iglesia hay cosas santas, artículos físicos santos. Todo lo que esté aquí, cuyo propósito único es el honrar a Dios, ¿verdad? Como un artículo, ha sido separado para ese propósito y en consecuencia es santo. Ahora estamos hablando de cosas. Ahora vamos a hablar de personas. ¿Quiénes pueden estar separados para Dios? ¿Y quién los separa? Por ejemplo, en la Biblia podemos ver algunos ejemplos interesantes. Uno de ellos es el pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 7:6: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Entonces,
Esta afirmación en Deuteronomio es la que hace que el pueblo de Israel sea santo, fue separado, escogido por Dios. El templo como tal. Pero yo por tu gran amor puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. El templo utilizado solo para el propósito de la alabanza a Dios es santo. Y las personas igualmente. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Por ejemplo, en Gálatas 1, 15 y 16 dice Pablo: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Ahí Pablo se concibe como santo, como separado, como escogido para. Y ya sabemos el ministerio que tuvo Pablo. Entonces, todas estas cosas las estamos viendo para entender el concepto de santo. ¿Somos nosotros llamados a ser santos? La respuesta es sí, por supuesto que sí, porque Dios ha escogido a su pueblo y quiere que éste, habiendo sido escogido, le sirva. Porque hay un propósito para la santidad que es justamente servir a Dios. Ahora, la santidad puede ser muy mal entendida y vamos a ver algunas cosas. Voy a terminar un detalle. El tema de ser escogido no es porque aquello que fue escogido es específicamente muy especial, sino que simplemente por la gracia de Dios fue escogido para. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 7:7 dice algo que es como un aterrizaje también para los del pueblo de Israel si se creían muy especiales, donde dice: no por ser vosotros más que los otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Este detalle es relevante porque cuando usted dice: es que Jehová le escogió, es que Dios me escogió, a veces empieza como a inflarse el pecho, ¿verdad? Es que yo soy muy especial porque yo fui escogido, pero no de la forma sana, sino de la forma insana en la que de pronto ya puedo ver por encima del hombro a los demás porque yo soy un escogido. Y entonces en Deuteronomio básicamente lo que se busca y lo que se hace es que el pueblo entienda, en este caso el pueblo de Israel, es que no se crean tan especiales. Por la gracia de Dios fueron escogidos, no porque eran maravillosos. Es más, eran de los pueblos más insignificantes. En otras palabras, siéntanse agradecidos de haber sido escogidos, ¿verdad? No inflen el pecho. Ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos al siguiente punto. ¿Qué es la santidad mal entendida? Porque mucho de lo mal entendido de la santidad tiene que ver con el legalismo. El legalismo es aquellas cosas que son una lista de chequeo. Es que usted es santo, sí. Entonces, usted es santo si se viste de cierta manera. Entonces, solo los que andan con una túnica ahí, maravillosa, ese debe ser muy santo, porque anda esa túnica, ¿verdad? Y se ve. No sé si han visto, hay gente que efectivamente en este mundo, a estas alturas de los siglos, pues anda con túnica y hasta con palo, ¿verdad? En la calle, ahí en la avenida central. No porque se le vea ese atuendo, es que este debe ser muy santo. No porque se ve algo, que se hacen cosas, este debe ser muy santo. O porque dice algo, este debe ser muy santo. La santidad no es algo que se ve. Entonces, Fer hoy viene con corbata. No, Fer hoy viene santísimo. Porque, ¿verdad? Pero si alguno vino más desachado, no es terrible. La santidad no es algo que se ve. Aquel que más parezca podría ser el menos santo. Y el que menos parezca puede ser el más santo, porque ¿qué es santo? En su corazón, en todo su ser ha sido dispuesto para el servicio y lo ha entendido.
Entonces tú y yo somos llamados a ser santos por eso. Hay tres elementos que cuando se aplica este legalismo de tratar de hacerle chequeo a la gente a ver qué tan santo es, que digamos de alguna manera afectan al cristiano. El primero es la culpabilidad. ¿Por qué la culpabilidad? Porque si a mí me ponen a cumplir un montón de reglas, es que usted tiene que A, B, C o D, es muy probable que no cumpla muchas de ellas. Y que si me aplican el legalismo para ser santo, entonces quedo por fuera. Y entonces hay una culpabilidad en mí porque no soy digno, porque no fui escogido, porque no estoy a la altura de otros. Y de ahí entonces soy culpable. El otro elemento que se da con el tema de la santidad es que puede producir hipocresía. ¿Y cuál es este tema de la hipocresía y por qué se da? Porque otra vez, al aplicarse un legalismo de que, bueno, es que yo tengo que ser así, así y asá para ser santo, entonces yo voy a intentar aparentar que lo tengo. Entonces, como voy a tratar de aparentar que lo tengo, entonces si me visto así, si hablo de tal o cual manera, si me dirijo a la gente, pero al final lo que estoy haciendo es viviendo una doble vida, porque no es lo que hay en mi corazón, es lo que quiero que la gente crea que soy. Y el tercer elemento es el del orgullo, que es el de aquellos que con el mismo legalismo sienten, si yo sí chequeé A, B, C y D, entonces, bueno, entonces yo sí soy, Brian no, Laura no, yo sí. Entonces hay un orgullo que viene a la persona porque cree que su lista de chequeo sí está, y pobrecillos los otros que no. Entonces otra vez nos convertimos en jueces de los demás y nos sentimos como superiores a los demás. Todo eso es la santidad mal entendida. Nunca supimos qué era lo que en realidad era la santidad. Entonces vamos a ver qué sí es, porque es un poco incluso el enfoque de la clase de hoy. Nosotros todos somos llamados a tener una vida santa. Sí somos llamados. Y dice primera de Pedro 1, del 13 al 6. Del 13 al 16. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, el reto acá es que la santidad está guardada para ti y para mí. Entonces, habiendo entendido que no se trata de ser impecable, es que he dispuesto y entendido que Dios me escogió con un propósito y quiero cumplir ese propósito. Quiero estar separado y consagrado para cumplir ese propósito, y ahí es donde entendemos que la santidad se convierte en realmente un estilo de vida. Tu santidad y mi santidad es tu estilo de vida y mi estilo de vida, del hoy, de cómo tú te desempeñas. No significa que no vas a cometer errores, ni tampoco significa que no pecas, porque nuestra naturaleza humana nos puede llevar a eso normalmente, sino que significa que no estamos sometidos al pecado y vamos a vivir nuestras vidas como hijos de Dios. Todos nuestros actos deben reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es vivir en santidad. Ahora, ¿eso es fácil? ¿Creen que eso es fácil? Vivir en santidad debe ser fácil. Vieran que no es fácil, porque no está en nuestra naturaleza humana. Vivir de acuerdo a los principios de Dios no es sencillo, es más sencillo es más sencillo hacer lo que sea, lo que hace todo el mundo, pero vivir de acuerdo a los principios de Dios tenemos que decidir hacerlo, y tenemos que ser muy conscientes y valientes de que vamos a tener una vida diferente,
que muchas veces va a ir como el salmón al revés, porque lo fácil es que la corriente nos lleve, pero a veces tenemos que ir diferente, pero esa valentía tiene que venir de nosotros. Esa valentía de ser diferentes, de que en un entorno, ya sea laboral, de estudio o de amigos, la gente va y decide algo que es incorrecto y usted, por la revelación del Espíritu Santo, sabe que eso no es correcto, tenga el valor de decir, eso yo no lo hago. Pero eso no es tan fácil, pero hay que ser valiente y hacemos referencia a Josué 1:9, donde dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que esa decisión de ser diferente la puedes tomar en función de la fortaleza y la fuerza que Jehová te da. Recuerden que muchas veces hemos hablado de eso, no son mis fuerzas, son la fuerza de Dios en mí, la que me hace ser diferente. Entonces, si vemos, no es necesariamente fácil, necesitamos esforzarnos para hacerlo. Lo otro es que no se logra de una vez, de la noche a la mañana. Tú y yo tenemos que tener una vida de santidad, vivir en santidad. Eso no significa que tú en el día 1 tienes todos los checklists. Es un proceso de la vida del cristiano. Es un proceso de entender cada vez más lo que Jesús quiere hacer en mí, de aprender de los errores que he cometido para saber qué es lo que Dios no le gusta y qué es lo que Dios sí le gustaría, qué es lo que debía haber hecho y no hice, qué es lo que dije que no debía haber dicho y lo que no dije que sí debía haber dicho. Es un proceso de aprendizaje que todos tenemos que tener. Todos estamos en ese mismo proceso. Pero si tú estás en el proceso, no importa en qué lugar del proceso estemos, porque todos podemos estar en procesos diferentes, pero claro, en tu mente, en tu corazón, de que lo estás haciendo como un santo, como una persona que fue escogida, que es especial. Y aquí retomo el tema de sentirse especial. No debes sentirte especial, como dijimos ahora, para tener orgullo, sino debes sentirte especial en el sentido de saber que Dios fue tan bueno que te escogió y tienes valor para Dios, pero no para que te jactes de ello, sino para que cumpla su voluntad, para que seas un utensilio en sus manos, seas algo consagrado para Él, que significa apartado para su servicio. Si tú y yo en nuestra vida estamos siendo apartados para el servicio de Dios, tenemos que hacerlo. Es una lucha de toda la vida. Es una lucha de cada día. Ser buenos, hacer lo bueno, buscar la voluntad de Dios. Así es que si algún día caes, te equivocas, no digas, perdí la santidad. No, estás viviendo en santidad porque estás buscando como una persona separada y especial la voluntad de Dios, servirle a Dios. Estás viviendo en santidad. Te vas a equivocar, van a haber caídas, pero te vas a tener que volver a levantar. Porque tu vida debe mostrar esa santidad, esa búsqueda de Dios. No es fácil, pero gradualmente va a generar progresos en tu vida hasta cada vez hacerse más fuerte y más grande. La santidad es una lucha de saber que tenemos defectos y tratar heroicamente de evitar que esos defectos afecten nuestra vida. En Colosenses 3:12 hay un pasaje muy bonito que voy a leer que habla o resume mucho de esto. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es un resumen impresionante
de cómo debería ser nuestra vida. La vida diaria, la vida en santidad, buscando tener buenas relaciones con las personas. Cuando tenemos un conflicto, teniendo la capacidad de perdonar a aquel que me ha hecho algo o a aquel que hizo algo que me pudo afectar. Vivir en amor, soportándonos unos a los otros. Todos estos valores que como cristianos deberíamos seguir son el motor para que tu vida sea una vida de santidad, para que sea una vida que has separado para servir a Dios. Y servir a Dios también es servir a los otros. ¿Por qué? Que somos imitadores de Cristo. Así que cada vez que tú en tu vida haces algo que refleja un valor de Cristo, estás reflejándolo. La solidaridad, el amor, la ayuda, el consejo, el acompañamiento. Todas esas cosas tú y yo las podemos vivir cada día en diferentes circunstancias. Y podemos vivirla como Cristo o como cualquiera. Nuestro reto es vivir en santidad buscando la figura y la estatura de Cristo. Tenemos que esforzarnos por vivir esa vida santa hasta que venga el Señor, cuidándonos unos a los otros para que eso sea una realidad en nuestra vida, y entendiendo que nuestra santidad no está fundada en un legalismo de que alguien humano dice usted sí, usted no, esto sí, esto no, sino que es una vida completa, una vida que cada momento la vamos desarrollando, la vamos creciendo, buscando la voluntad de Dios, buscando ser un utensilio útil en las manos de Dios. Entonces, regresando, con esto terminamos, al ejemplo del tabernáculo, cada utensilio que estaba ahí tenía un propósito. El candelabro tenía un propósito, la mesa de los panes tenía un propósito, los panes mismos, el altar del incienso, el altar del sacrificio, todo tenía un propósito. La pregunta que debemos hacer nosotros es: ¿y cuál es mi propósito? Porque quiero cumplirlo. El propósito del altar del sacrificio era que ahí fuera donde se hacían los sacrificios. Como dijimos, no era para llevarlo a hacer una carne asada a otro lado, era para ese propósito. Tú, ¿cuál era tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Tenemos que buscarlo para entonces cumplir la voluntad de Dios para nosotros, para entender lo que somos, lo que podemos hacer, cómo podemos servir, qué dones Dios me dio, y entonces servirle a Él. Cada vez que hagamos eso, estamos siendo santos, separando nuestra vida para el servir de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Con esto cerramos esta parte de la santidad, y para los hermanos de la transmisión, en cuestión de unos minutos estaremos continuando con el servicio dominical. Bendiciones.
oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrente. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios. Tengan los hermanos aquí presentes y los que están acompañándonos allá en la casa a través de la transmisión. Es un verdadero honor volvernos a encontrar. Nuestro pastor, como les contamos el jueves, está tomando unos días con la familia de vacaciones, muy merecidas, después de todo el trajín de siempre, fin y principio de año. Entonces le mandamos un abrazo allá hasta donde está. Hay una foto que se ha hecho viral donde sale en tanga, bronceándose, la tanga de leopardo, aceitado de pies a cabeza hasta que se ve todo brillantito el pastor. Cuando lo ven venir, si lo ven un poquillo más negrillo ya saben por qué es, ¿verdad? Pero sí, aparentemente he estado bronceándose un poquito. Gracias a Dios por eso, le mandamos un fuerte abrazo allá a la distancia. Igual que todos los que estamos acá, me encanta que esté don Orlando y doña Rocío acompañándonos. Bueno, don Orlando y la chiquilla esa que trajo, la jovencita, no sé, ¿verdad? Se me parece doña Rocío, pero veo una versión como más jovencita. La felicito, doña Rocío, de verdad. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido reunirnos una vez más acá. Vamos a tener un canto que nos va a introducir como preludio, que tiene que ver con el espíritu que queremos sentir en esta mañana, y es que le pertenecemos a Dios. Acabamos de ver la clase sobre la santidad, hemos sido escogidos y somos su pueblo. Más adelante vamos a estar ahondando un poco más en eso. Utilicemos este preludio, este espacio, para poder abrazar ese concepto, sentirnos privilegiados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que con esto iniciamos el culto. Pueblo adquirido por Dios.
alguno de ustedes no se sabía esa canción porque creen que es muy nuevita, les voy a contar un dato curioso. Cuando yo empecé a tocar con el Ministerio de Música tenía 14 años y esta fue una de las primeras canciones que aprendí. Tengo 44, así que hagan la matemática, ¿verdad? Seguimos después de todos estos años y de pasar de los siglos orgullosamente cantando que somos el pueblo del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Dios, gracias te damos porque nos has traído acá esta mañana, porque has permitido que podamos reunirnos una vez más aquí, en tu templo, en tu casa, con la iglesia a la que pertenecemos, con el pueblo que amamos, que tú nos has regalado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Gracias por los que están conectados y nos acompañan desde alguna distancia, Señor de Dios. Gracias por todas las personas que pertenecen a esta familia que llevamos en el corazón y que hoy no pueden estar con nosotros por cualquier motivo. Con ellos te pedimos que estés, Padre Santo, y que los bendigas. Y a nosotros, a los que estamos aquí, danos esa alegría de poder encontrarnos, de poder vernos. Danos ese deseo de estar aquí, que aunque aún no podemos abrazarnos y compartir como quisiéramos, tenemos ese calor y esa necesidad de venir a alabarte y aprender de tu palabra juntos como iglesia, como lo que nos has pedido que vayamos a hacer, Señor. Gracias te damos y ponemos delante de ti todo lo que vayamos a hacer en esta mañana, todo lo que vaya a suceder aquí, que sea por y para ti, Señor de Dios, en nombre de tu Hijo Santísimo. Amén y amén. Una vez más, a todos bienvenidos. El Señor se ha manifestado en esta mañana con nosotros y nos ha permitido estar acá. Mucha alegría nos da. ¿Qué le parece si damos gratitudes? Y en esta mañana, desde ya quisiera pedirle a las personas que están allá en casa, Alex tiene aquí controladito lo de la transmisión y él puede leer. Si alguien de los que está allá en casa quiere darnos una alabanza y compartirla con nosotros, puede hacerlo perfectamente en el chat ahí del Facebook y nos daremos cuenta. Si usted allá en su casa también tiene una alabanza al Señor porque Dios ha sido bueno con usted, compártalo con esta que es su iglesia. Y los que estamos aquí reunidos, este es el momento de que le demos gracias a Dios porque ha sido bueno. Solo el hecho de amanecer con vida, que nos haya regalado su misericordia un día más, ya es motivo muy especial y grande de gratitud. Voy a pedirle a doña Leti, que es nuestra modelo oficial, ¿verdad? Que nos ayude aquí. Ve y le enciendes el micrófono para que sepas cómo. Ya sabe cómo es doña Leti, fumigamos el micrófono cada vez que alguien tenga la participación. Así que el espacio de ustedes, hermanos. ¿Quién tiene algún motivo por el cual darle gracias a Dios? ¿Quién se siente alegre de poder estar aquí con esta iglesia esta mañana? Marco Antonio. Buenos días, hermanos. Como dice usted, Fer, agradecido con el Señor por un día más, por la salud, por la vida, la familia. Eso ya son esos motivos de alabanza. Gracias al Señor porque he tenido una semana laboral muy socada, pero con su compañía pues salimos adelante, gracias al Señor y por la salud de la familia, que estamos todos bien. Nada más ahí, como siempre, cosas que pasan ahí en el ámbito amigos, vemos que están un poco afectados por esto del COVID, pero están saliendo adelante. Bendiciones. Amén. Gracias a Dios porque a pesar de todo nos sigue acompañando y como dice Arielito, que hoy no está con nosotros, a pesar de nuestra rebeldía, Dios es fiel con nosotros. Alguien más que tenga motivo de alabanza, dar gracias al Señor, alguien que no sé, se me ocurre que haya cumplido años en estos días y que esté agradecida con el Señor, no sé, se me ocurre. Paulita. Bueno, hermanos, gracias a Dios por un año más que el Señor me permitió. El lunes ya no vamos a decir cuántos son porque ya saben, ¿verdad? Ya después del cuarto piso ya no contamos más. Eso dijo Fer. Bueno, muy agradecida con Dios, ¿verdad? Por la salud, por la familia, por el trabajito. Pedir oración porque esta semana tengo que ir al sur, a Golfito, al hospital de Golfito. Voy con mi copiloto estrella, con mi papito, por supuesto, para que el Señor nos lleve y nos traiga también, ¿verdad? Y también pues muy contenta y muy alegre porque esta semana tuvimos una noticia increíble, ¿verdad? Noelia resulta y sucede que no la matricularon en el último examen, ¿verdad? Y ya yo me iba a ir a amarrar literalmente allá a la regional de Heredia, ¿verdad? Porque yo decía, no puede ser posible que esté pasando esto y ya la mamá ya está,
Resulta que de la gloria de Dios, porque no hay otra palabra, resulta Amén. que sucede que Noelia ya es bachiller hace como año y pico, no sé si 2 años. Y el MEP tan divino no había comunicado nada. Entonces mi niña no había podido entrar a la uni a hacer nada porque el MEP no había comunicado que a la niña, seguro por suficiencia, por no sé, dice papi que por insistencia, por lo que no sé, porque 3 veces había hecho el examen, seguro hicieron una curva y la pasaron. Qué bendición. Y imagínense, entonces no encontraban nada que matricular a la huila. Entonces me decía el señor, ¿pero qué quiere que la matricule si ya no debe nada? Usted no se imagina la llorada que me he pegado, ¿verdad? Todos, mi mamá, todos, porque imagínense, ¿verdad? Como que me ha costado Noelia, ha sido una cosa terrible. Entonces, para que el Señor ahora nos ayude y nos dirija, porque ella quiere estudiar lo mismo que se acaba de graduar ahorita, imagínense. Entonces, para que el Señor nos abra las puertas que tenga que abrir y ver qué va a pasar con ella, ¿verdad? Y que nos ayude a encaminar. Amén. Muchas gracias. Qué bendición, qué alegría escuchar eso de Noé, que siempre tantas oraciones elevamos a Dios en el tiempo de que estaba en el colegio. Y bueno, una bendición verdadera. Y Paulita, Dios va a continuar la obra, ya la empezó y va a ser fiel en completarla. Vamos a seguir celebrando. Exactamente. Correcto. Solamente la mano del Señor. Solamente la mano del Señor. ¿Alguien más que tenga algún motivo de alabanza, que quiera darle gracias a Dios por cualquier cosita? Quiero darle gracias a Dios. Sí, sí. Darle gracias a Dios por la voluntad. Hoy en la mañana, cuando estaba desayunando, y el desayuno bien rico, porque casi no lo hacemos siempre, estaba comiendo pico, con huevo. Se portó bien Don Guelo ayer. Le tocó desayuno completo. Y le decía yo, Señor, gracias, porque sé que en este momento habrá niños. Yo recordaba, habrá niños diciendo tengo hambre. Y no tengo, tal vez una madre que no tiene nada que darles a sus niños. Entonces yo le decía, Señor, gracias. Gracias por este día tan lindo, gracias por estos alimentos y de la misma manera, Señor, lleva y disfrute toda aquel que no tiene. Entonces, de veras que para el Señor solo agradecimiento y pruebas son buenas tenerlas. Y yo siempre le digo, Señor, que las pruebas nos fortalecen a uno más. Que sería muy bonito vivir uno sin pruebas y nada. Así es. ¿De qué preocuparnos? Pero las pruebas son las que nos hacen hacer más fuertes a todos y seguir adelante. Que el Señor nos bendiga, los quiero mucho a todos. Amén, amén. En esos momentos de prueba es cuando tenemos que gozarnos, porque contamos con el Señor a nuestro lado. Gocémonos en las pruebas. Gracias por la bendita prueba que Dios nos permite salir adelante. ¿Alguien más que tenga alguna alabanza, algún motivo de oración que quiere compartir? O no sé si de los hermanos que están conectados alguien ha puesto algo. De no ser así, entonces no tenemos nadie más. Seguidita. Es reparación técnica. Muy bien. Exactamente. Vamos a tener una... Alex. La hermana Gloria Hilton nos manda bendiciones, le mandamos un saludo hasta allá. Doña Leti, ¿por qué no aprovecha y vamos a pedirle a Marco Antonio que tenga una oración? Lleve el microfonito de gratitud por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Dios, Padre nuestro, te damos infinitas gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, por la presencia tuya en nuestras vidas, Señor, porque a veces, Señor, hacemos oídos sordos a tus enseñanzas, Señor, pero tú, con tu misericordia, nos recuerdas, Señor, tu gran fidelidad. Gracias, Señor, porque la clase de hoy, porque ser santo, Señor, es una decisión nuestra, pero tú vas a estar ahí con nosotros, dándonos la mano cuando vamos a caer. Porque siempre ha sido así, Señor. Bendita la crisis. Gracias por eso, Señor, porque nos hace crecer. Te pedimos de corazón que nos acompañes, Señor, que pongas palabras de sabiduría en Fernando, ahora en la predicación, Señor, y acompáñenos en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un canto que nos va a introducir al espacio de la meditación en esta mañana. Antes de eso, quiero recordarles un anuncito que nos dejó Rebeca y es respecto al tiempo para poder apartar su campo. Hermano, si usted sabe que va a venir, que nos va a acompañar el domingo, déjele saber al celular de la iglesia. No llame a la línea fija de la iglesia porque no siempre va a estar
Aquí Rebeca ya estaba durante la mañana, durante la tarde, en algunos momentos tiene que salir a hacer gestiones mismas de su trabajo. Entonces, al celular de la iglesia podemos mandar un mensajito directo diciéndole voy a llegar, vamos a hacer tantos. Y de la misma forma que si algo pasa y pues hay algún cambio de planes hacia el final de la semana, déjele saber para nosotros poder tomar las medidas del caso. Entonces, tengamos eso muy presente y muy en cuenta a la hora de apartar nuestro espacio. Vamos a tener un canto que nos va a introducir al espacio de la meditación de esta mañana. Una vez más, entendámoslo como lo que somos, como los escogidos del Señor. Acá. Aquí. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Dice, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y una vez más con nosotros, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a encontrarnos con el Evangelio según San Marcos. Vamos a ir al capítulo 14 de Marcos 14, y vamos a estar leyendo los versículos del 26 al 31. Marcos 14, versículos del 26 al 31. Dice la palabra del Señor, Marcos 14, versículos 26 al 31. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen:
Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Ay, Pedro, ay, Pedrito. Hay algo que todos nosotros, como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como el pueblo escogido, santo y apartado de Dios, tenemos que tener claro. Hay que tener certeza de algo, y es que todos estamos total y absolutamente expuestos a caer en el pecado. Todos estamos expuestos a ello. No hay nadie que esté exento. No hay ninguna posición dentro de la iglesia ni dentro del pueblo de Dios que haga que alguien esté exento. Todos. Eso incluye al pastor, incluye a los líderes, incluye a los maestros, incluye a todas las personas. Las hermanas más antiguas y firmes en la fe que conocemos, todos estamos expuestos a caer en algún momento en el pecado. En la Biblia nos encontramos casos, muchos casos. Nos encontramos a Ananías y a Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿No? Sí, esta fue la plática que nos dieron nada más por el lote y todo. Y tuvieron que pecar. ¿Pero quiénes eran ellos? Eran personas que estaban en el desarrollo del ministerio con Bernabé. Por eso es que estaban apuntados a realizar la venta del terreno y dar el dinero para los pobres. Ellos que estaban matriculados en el proyecto tuvieron una tentación y cayeron. Juan Marcos, el autor del evangelio que acabamos de leer, yo me apunto al trabajo misionero, yo me voy de camino, y cuando iban allá a medio camino con Pablo, no, es que esto no está tan bonito. Yo no creí que fuera así tan feillo esto del misionerismo. Entonces yo me voy a devolver. Más adelante Pablo y Bernabé tienen inclusive otra vez conflicto, porque Bernabé le dice: traigámonos a Juan Marcos, y Pablo le dice: no, es irresponsable, ¿para qué? Nos va a dejar otra vez botados y todo. Autor del evangelio que estamos leyendo. Y tuvo, a pesar de estar de la mano con apóstoles trabajando, tuvo un momento de caída. Pedro mismo, bueno, si se trata de Pedro, ¿cuántas no nos encontramos? Cuando estaba en la iglesia de Antioquía, recordamos lo que pasó, que empezó a alejarse de los gentiles y a no comer con los gentiles, comida de los gentiles, porque no vaya a ser que mis hermanitos judíos me vean, y como eso era prohibido, y mira, para no levantar roncha. ¿Qué fue lo que sucedió? Tuvo que llegar Pablo y con mucha santidad lo agarró de la barbilla y lo sangoroteó todo por lo que estaba sucediendo. La iglesia en Éfeso, la iglesia pujante, poderosa, conocedora. ¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando en el estudio de algunos libros? Esa no era cualquier iglesia, era de las que más conocimiento tenía. ¿Y cuál es el reclamo del Señor en el Apocalipsis? Perdiste tu primer amor. Perdiste tu primer amor. La iglesia en Tesalónica. No, ya esto va sobre ruedas, entonces ya vamos a tomarlo un poquito más light, más ligero el asunto de eso, estarse reuniendo y esa hora de darle comer a los pobres y a las viudas. ¿De dónde sale tanta viuda? Entonces ya, el Señor ya empezó la obra y démosle suavecito. Si eso le pasó a todas esas personas, ahora imagínense a cualquier hermano silvestre y común como usted y como yo. Todos estos ejemplos del Nuevo Testamento los encontramos en la Biblia, y todos conocemos de muchos otros casos, de muchísimos otros casos, de siervos, trabajadores reconocidos, más famosos, menos famosos, el hermanito de la esquina o el predicador más famoso que había. Todo el mundo está así de caer en el pecado, cerquititica nomás. Pero si analizamos todos estos casos y todos los que conocemos, hay un par de factores en común. Y el empujón previo antes de irse de jupa en el pecado, por lo general es uno y uno solo. Y eso es la arrogancia.
La arrogancia de creer que estamos muy bien, que creer que nosotros estamos en todas. La arrogancia que demostró Pedro en más de una ocasión y que aquí vamos a estudiar, la arrogancia que tenían muchas personas y que seguimos teniendo en muchas ocasiones cuando nos sentimos muy cómodos, cuando nos sentimos muy cargas, cuando sentimos que estamos demasiado bien. La arrogancia que está escrita en los proverbios, el proverbio 17-18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y eso lo conocemos nosotros y lo conocían todos los hermanitos de los que acabamos de hacer mención, y lo conocen todas las personas. Pablo le dice a los corintios: si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado, no vaya a ser que se vayan a ir de jupa, de caer. Aquí nos encontramos una historia donde al final del día lo que vamos a encontrar es efectivamente, una vez más, caída de Pedro por arrogancia. Pero brincándonos hacia el final y haciendo desde el principio una cápsula general, también nos encontramos una historia donde lo que más se caracteriza es el amor de Cristo. Ese mismo amor que estuvo para con todas las demás personas, ese mismo amor que está con usted y conmigo cada vez que tropezamos y caemos, que más bien nos levanta. Vamos a irnos entonces a la historia. Y empezamos desde el versículo 26 porque hay un paso previo que a mí me parece muy lindo. A mí me parece muy lindo que lo recalquemos. Estamos en el aposento alto, estamos en el tiempo de la Pascua. Jesús había mandado a los discípulos: vayan, busquen a ver dónde vamos a hacerlo, díganle dónde es el cuarto que el maestro tiene para la cena. Llegaron, le lavaron los pies a todo el mundo, partieron el pan y hizo el nuevo pacto del vino. Les hizo toda la exposición concentrada, les enseñó cómo orar. Cuando yo no esté con ustedes, oren de esta manera. Terminan cantando. En el desarrollo de la Pascua había una serie de himnos que son los que están contemplados entre el Salmo 113 y el 118. Esos himnos que están ahí se conocía como el Gran Jalel, y eso era característico de la Pascua y se iba cantando en el desarrollo. Los primeros dos se cantaban al inicio de partir el pan y celebrar la Pascua, y los últimos del 15 al 18, esos tres salmitos eran la doxología, la parte final, se cantaban al final. Y Jesús estaba cantando los salmos, los que usted y yo hemos leído cientos de veces, los salmos que usted y yo hemos cantado, que ahora en tiempos modernos le han puesto más de uno de esos musiquita. Eso hacía Jesús. Jesús de ministro de alabanza, y ahí del grupito. Díganme que no hubiera sido chivísima ver eso. Díganme que hubiera estado muy chiva poder haber estado ahí cantando con Jesús. Yo los invito a que le echen un vistazo a esos salmitos. Son pequeñitos, no son como el 119, ahí es donde se despotricó Tere, pero antes de eso son salmos pequeñitos, es más, el 17 es de 3-4 versículos apenas, porque son cantos de gratitud, y están ahí, y Jesús canta con los discípulos, y todos cantan y acaban de vivir la experiencia más personal con el Mesías, y salen y van hacia el Monte de los Olivos, específicamente hacia lo que se conoce como el huerto de Getsemaní. Están caminando hacia allá y Jesús les hace una revelación. Los discípulos venían ya un poquillo medio nerviosillos, porque hacía un ratito les había dicho: por cierto, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo? ¿Moi? ¿Será moi? Ya para estas alturas, Judas había ido a traer al OIJ, ya se nos había ido, y ya habían pasado ese sustillo. Van caminando y Jesús les suelta otra. Versículo 27. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán. Todos y cada uno de ustedes, estos que vienen conmigo, que acabamos de partir el pan, que llevan 3 años aprendiendo conmigo, van a mojar las tenis y me van a dejar solo. Todos y cada uno de ustedes, esta misma noche, les está diciendo Jesús, esta misma noche, todo el fundamento de su confianza, todo el fundamento de su fe se va a mover y se va a zarandear. Todo lo que hemos aprendido durante este tiempo y las promesas del Señor y la fortaleza que les he llamado a tener, se les va a mover el piso.
Porque resulta que no es lo mismo escucharla y escucharla que ya realmente lo que estaba por suceder. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado como yo por la universidad y uno aprende y aprende y aprende y nada es como la primera semana de trabajo? Pero nada de lo que usted aprendió en la universidad es como la primera semana del trabajo, ya estando ahí enfrente de lo que hay que hacer. No hay una clase que lo prepare a uno lo suficiente para cuando ya tiene que enfrentar la realidad. Y entonces lo que le está pasando a los discípulos es precisamente eso. Hoy mismo todos ustedes me van a abandonar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Les da la explicación. Todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Y está aquí Marcos haciendo referencia a las palabras de Jesús, que hace referencias al libro de Zacarías, al profeta Zacarías, donde en el capítulo 13 de Zacarías, en el versículo 7, dice precisamente: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto lo conocían los judíos, sabían de esto. No solamente Jesús los venía preparando, sino que era conocimiento necesario el de los profetas, tener toda esta información. Yo estoy seguro que Pedro, Santiago, todos los otros apóstoles, Juan, lo sabían. Habían escuchado de esto, pero repito, ya les tocaba verla venir y vivirla presencialmente. El Señor les está haciendo referencia a un momento histórico precioso. Y no es en el que vamos a irnos a devolver para hacer un estudio sobre lo que Zacarías le quiere decir al pueblo, pero aquí hay una riqueza increíble que por la inspiración del Señor, Marcos nos deja saber en su evangelio. En el capítulo 10 de Zacarías, el Señor le está hablando a través del profeta. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios no nos había dado aún el Espíritu Santo para que nos moviera internamente, sino que habían personas escogidas que utilizaba y con quienes hablaba directamente. Y al profeta Zacarías le había dado a conocer que había redención para el pueblo. Un pueblo que era como pecador, malagradecido, sapricistas, terrible. Para ese pueblo hay redención. Para ese pueblo hay rescate. Y serán salvos cuando me vean a mí, cuando pongan sus ojos en mí, le dice Dios. Y yo me imagino que todos en ese momento pensaron como podemos analizar nosotros, y cómo podemos volver a ver a Dios. 500 años después lo estábamos viendo encarnado en Jesús. 500 años habían pasado desde esta promesa. Y más adelante les dice: pongan los ojos en mí, del que su carne pasarán. ¿Qué pasó con Cristo cuando estaba al final? ¿Está muertico? No, está vivito. Revisemos a ver. Le pasaron la carne. Y de las cosas más preciosas es que en la versión de Lucas del Evangelio, ¿qué es lo que dice que pasa cuando hieren a Jesús? Sale agua y sangre. Zacarías está diciendo: cuando pongan los ojos en mí, del que su carne van a pasar, de ahí brotará un manantial de agua para lavar sus pecados. 500 años antes. Cuando hay gente que todavía le cuesta creer en lo que todos nosotros creemos, qué brutos que nos parecen, ¿verdad? Cuando vemos las cosas que ha hecho Dios, cómo el cumplimiento de todas y cada una de sus cosas se van realizando, cómo vemos cómo la profecía se cumplió hasta en esos últimos detalles, cuánto no más todas las promesas que nos ha regalado. ¿Cómo nos cuesta creer si tenemos toda esta evidencia? Bueno, a pesar de la evidencia, los apóstoles que iban ahí de camino hacia el huerto de Getsemaní también se alteraron. Y a pesar de que conocían todo esto, y a pesar de que conocían de la profecía, se alteraron. ¿Y qué dice Pedro? Ay, Pedro, ay, Señor de la gloria. Bueno, antes de que lleguemos a darle por la jupa a Pedro, dice el Señor Jesucristo: aún no se ha muerto, y ya les está hablando de la resurrección. Versículo 28. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea, y ahí los veré. Que también un significado precioso. ¿De a dónde los sacó Jesús? En el mar de a dónde andaba rondando Jesús cuando llamó a los apóstoles. ¿A dónde creen que estaba este mismo Pedro pescando cuando lo llamó? Usted
va a jalar para la casa, va a irse para su barrio, para su pueblo, y allá lo voy a alcanzar cuando resucite. Allá mismo, donde es su tierra, lo voy a ir a alcanzar cuando ya haya resucitado de los muertos. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Pero démosle un poquito de crédito a Pedro. Todos estaban pensando lo mismo. Nada más que Pedro, que era medio alfarito, era el que abría la boca todo el tiempo, ¿verdad? Era el que se despotricaba a hablar. Pero vean que las mismas escrituras nos dicen que todos estaban en el mismo sentir. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Arrogancia. Arrogancia. ¿Por qué? Porque Jesús les está hablando que está escrito, que así debe ser, que hace 500 años la profecía del Mesías que se está cumpliendo aquí delante de ustedes dice que así tiene que hacer. Y Pedro, con muy buena intención, que ya vamos a llegar a ese punto, le dice: no sé, Señor, no sé, algo está mal ahí, pero no, yo no lo voy a hacer. No importa lo que hayan escrito, ese saca, no sé qué habrá escrito, pero yo no lo pienso dejar. Y no solo eso, todavía dice: aunque todos los demás te abandonen, yo jamás lo haré. Porque estos que están aquí, ¿quién sabe? Señor, yo hablo por mí, pero aquí este compa, no sé, yo no pongo las manos en el fuego por estos que vienen aquí atrás. Doble arrogancia para con sus compañeros de ministerio, para con las escrituras del Señor. Porque yo creo que estoy en control. Porque Pedro creyó que él estaba en control. Esa es la arrogancia que con muy buena intención nos está escocherando a todos nosotros. Es la arrogancia que nos dice: viera que esto de la pandemia he aprendido a tener una relación con el Señor cibernética y estoy comodito viendo desde la casa. Me gustó eso de quedarme en pantuflas. No necesito ver a los hermanos. Yo he decidido que así me gusta a mí vivir mi iglesia. Arrogancia. No importa que haya domingo de ofertorio y de Santa Cena. Yo he decidido, estoy más comodito en la casa. Sí puedo salir a trabajar, sí puedo salir de vez en cuando al parque, sí puedo salir a algunas cosas, pero a la iglesia me da miedillo, por eso del COVID. Pero esa es mi decisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la decisión del Señor? Que nos juntemos como iglesia, que nos vimos forzados a echar manos de toda esta tecnología. Sí, que es una bendición todos los hermanos que nos están viendo allá del otro lado, efectivamente. Pero en el momento en que nosotros creemos que tenemos nuestra respuesta, eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Jesús, que lo que le sobra es paciencia, porque yo hace rato ya le hubiera dado por la jupa a Pedro, le responde: ay, papito. Versículo 30. Versículo 30. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Yo sé lo que es usted. Yo sé lo que va a pasar. Hermanos, ¿desde hace cuánto? ¿Cuánto antes sabía Jesús que lo iban a dejar botado, que se iban a ir? ¿Desde cuándo? Desde que los conoció y les vio la personalidad. No, este es medio pendejo, este sí, pero este no. ¿Desde cuándo sabía Jesús? Desde siempre. Desde la creación de la vida, Dios estaba en control de todas las cosas y desde siempre sabía que esto iba a pasar, que iba a ser profetizado y que esos hombres, sus compas, con los que había partido el pan y el pescado y había comido y habían visto los milagros y habían pasado hambres y se habían llevado aguaceros encima, pero también los habían recibido por todo lo alto entrando a Jerusalén, ellos lo iban a dejar botado. Jesús lo sabía. Jesús sabía que Pedro era como era Pedro. Y aún así, con su amor infinito, ahí los tiene. ¿Quién es Pedro para la iglesia, para nosotros? ¿Quiénes son todos estos apóstoles? ¿Cómo se creció y se constituyó la iglesia? ¿Quiénes esas personas que hemos visto caer y se han levantado? Por la gracia del Señor. Por puritica gracia del Señor. Por amor de Dios.
No hay otra cosa. Y con mucho amor, con ese amor que le aguantó para que pasaran los años rodeado de los discípulos y de todos nosotros, le dice: te digo la verdad, Pedrito, esta misma noche me vas a negar. Y Pedro, fiel a su estilo, que dice el versículo 31, y utilicemos los puntos de gramaticales, ¿verdad? Aprendamos a leer. La versión Nueva Traducción Viviente dice no, pero no solamente dice no, está con los símbolos de exclamación. Entonces, no solamente Pedro estaba diciendo no creo, Señor, mira que yo pienso diferente. ¡Jamás! ¡No! ¿Cómo se le ocurre? ¡No!, exclamó Pedro enfáticamente. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás que iban ahí en la colada decían: sí, nosotros tampoco. Sí, no, yo tampoco. No, maestro, ahí vamos, en eso estamos juntos en esto. Pedro era el que estaba poniendo la cara, y los demás juraron lo mismo. Todos sabemos lo que sucede con Pedro. Todos sabemos lo que pasa con el desarrollo de la iglesia. Todos sabemos que llegó, lo negó, y no solamente lo negó. Dicen las escrituras que lo juró. Maldición caiga sobre mí si yo conozco a ese fulano que está ahí. Hola, maestro. Maldición caiga sobre mí, dijo Pedro. Y después, ¿qué le tocó hacer? ¿Qué dicen las escrituras? Después de que oyó el gallo, ¿cómo termina la historia? Lloró amargamente. Lloró amargamente, porque se había dado cuenta que había metido la pata, que le había ganado la arrogancia. En el momento en que nosotros acrecentamos nuestra conciencia, nuestro manejo, en el momento que usted y yo digamos: yo esto lo puedo manejar, yo me puedo ir a meter a ese lugar y exponerme, porque yo lo puedo manejar, yo tengo mucha experiencia en la iglesia. En el momento en que usted piense: yo puedo jugar con el riesgo porque soy más carga que eso es puritita arrogancia. Eso nos acerca más a caer. Dice Pablo a los Gálatas en el versículo 1 del capítulo 6: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. En el momento en que usted y yo creamos que podemos tomar decisiones por encima y con un peso más importante que la gracia del Señor, vamos de jugo. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Filipenses 4:13, versículo favorito de muchos de ustedes. ¿Qué dice? Alguno que se lo sepa de memoria. Todo lo puedo en los años que llevo en la iglesia y todo lo que he aprendido para fortalecerme. Eso es lo que dice. Todo lo puedo en las horas de Biblia que he leído yo solito. Yo puedo. Todo lo puedo porque tengo 30 años, como les conté, de estar tocando la misma canción aquí al frente. Ya a estas alturas ya yo estoy santititico. Todo lo podemos en Cristo y únicamente en Cristo, que es el que nos da la fortaleza. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esta historia? De lo que le pasó a Pedro. Pedro, que como digo, era el que ponía la cara, pero todos los demás que estaban con Jesús. ¿Qué podemos aprender? Hermanos, no importa la sinceridad con la que usted y yo creamos que amamos al Señor. No importa. Y escúcheme bien, no importa la sinceridad con la que usted y yo creamos que amamos al Señor, porque la reacción de Pedro era una reacción sincera. Pedro no estaba cuenteando al Señor, no era porque le interesaba, no era porque, mire, ya esto se lo llevan y no me ha pagado una harinilla que me debe, necesito quedar bien con Jesús. Pedro tuvo una reacción sincera, pero irrelevante. No importa qué tanto usted crea que ama al Señor, en el tanto usted casualmente se dé la posición de poder.
Yo amo al Señor tanto que nada me va a pasar. Yo soy el que toma las decisiones. Yo soy tan fortalecido que puedo hacer las cosas, puedo exponerme. Nada me va a pasar porque yo amo al Señor y yo. Pedro estaba reaccionando desde su personalidad y no estaba dejando al Espíritu que fuera el que lo guiara. No estaba dejando a Cristo que cumpliera su cometido. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. ¿Cómo sabemos si estamos siendo arrogantes? Nos alejamos, dejamos de pedir al Señor porque estamos bien, dejamos de orar al Señor porque estamos bien, porque ya encontramos trabajo, ya no necesito estar ahí en el ratito de oración pidiendo por el trabajo, pues ya lo encontré, porque ya el Señor me levantó de donde estaba enfermo, ya pasó la crisis. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia. Cuando nos creemos suficientemente maduros para caminar cerca de las tentaciones, sobre todo muchachos, yo puedo estar a las 3 de la mañana precisamente ahí en la calle de la amargura, que a mí nada me va a pasar, tengo una vida entera en la iglesia. ¿Qué me va a pasar a las 3 de la mañana en la calle de la amargura? Arrogancia. Cuando escuchamos que otro ha caído y nuestra respuesta en un santo y espiritual apoyo es cuando nosotros creemos que estamos en una posición superior que el que ha caído, eso es arrogancia. Hermanos, yo quisiera que en esta mañana nos vayamos entendidos de que solitos no podemos. No pudo Pedro, va a poder Don Orlando. No pudo tantas personas en el desarrollo de la iglesia, va a poder el Brian. Voy a poder yo, Fernandito. Solitos no podemos, hermanos. En el momento que nosotros creamos que la decisión está en nuestras manos, para lo que sea, es arrogancia. ¿Y a dónde está la arrogancia? Un pasito atrás del pecado. Exactamente es el pasito previo al pecado, es esa arrogancia. Hoy tenemos que dejar que el Señor haga. Hoy tenemos que entender eso. No es más adelante, hermano, no es más adelante, es hoy que tenemos que entender que el que está en control es la gracia infinita del Señor, la cual no merecemos. La misericordia que no nos da lo que nos merecemos, por lo contrario, nos da amor y cariño. Pero eso es hoy que tenemos que entenderlo. Vamos a tener un canto que casualmente nos habla de eso, de que nosotros le demos campo al Señor para que haga lo que tenga que hacer, porque nosotros, si tomamos las decisiones en nuestra carnal arrogancia, nos vamos a ir de jupa. Y vamos a, después de este canto precioso, tener una oración en la que lo invito a que usted conmigo abra el corazón y le diga al Señor: me declaro inútil. Señor, tome usted el control. Yo me declaro inútil. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor, por el poder de la obra de Cristo consumada, y cámbianos. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero
manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Bendito Dios, gracias te damos, Padre Santo, por toda tu bondad, Señor. Porque a pesar de que nosotros caemos, Señor, porque a pesar de que en tantas ocasiones nosotros mismos somos el tropiezo en nuestra vida, nuestra naturaleza nos gana. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos levantas cada vez que caemos, porque sanas nuestras heridas, porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, tú estás ahí para bendecirnos constantemente. En esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Señor, hemos probado una y otra vez que cuando intentamos tomar las decisiones solos, caemos, Padre. Hemos probado que cada vez que nosotros le damos espacio a nuestra humanidad, pecamos y caemos, Señor Dios. Hoy, Padre Santo, nos declaramos incapaces de no ser por tu Espíritu. Hoy, Padre Santo, queremos abrir nuestro corazón y que sea tu Espíritu, tu Santo Espíritu, el que tome el control de nuestra vida y que nos lleve adelante, el que nos muestre el camino, el que nos ayude en cada decisión que vamos a tomar, Señor. Perdónanos por todas las veces en las que hemos sido arrogantes, en las que hemos pecado, Señor de Dios, y acompáñanos, háblanos claramente, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda hablar claramente, que podamos ver delante de nosotros tu palabra iluminando nuestro sendero. En nombre de tu Hijo Santísimo, nos ponemos en tus manos, nos rendimos ante ti, Señor. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido una mañana hermosa. No le cuenten al pastor que yo les conté que andaba en tanga. Ahí nada más verán las fotos. Que el Señor los lleve con bien a nuestros hogares, que puedan disfrutar de un hermoso almuerzo reparador, sustentador. Nos vemos el jueves una vez más en el ratito de oración. Hermanos, no se aparte, el Señor ha sido bueno con usted. Ese es el espacio para dar gracias, para poner en oración las cosas. Sigue necesitando de nuestra oración muchos de nuestros hermanos. Siguen habiendo muchos enfermos. Seguimos agradecidos con Dios por todo lo que hace. El jueves nos vemos a las 8 de la noche en la transmisión, que me parece que le toca al pastor Alex, no sé, Alex, nos encontramos con Alex el jueves, y de hoy en 8 nos vemos acá a las 9:30 para continuar con nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga, hermanos. Chao.